Continuamos con nuestra clase. En este capítulo vamos a ver cómo podemos agregar métodos a nuestra clase. Realmente los métodos no son más que funciones, sin embargo aquí en las clases se le llaman métodos. Recordemos que hemos creado esta clase cliente. Aquí dejo un comentario donde indica que el constructor es un método especial para enviar propiedades a la clase y se ejecuta cuando se instancia la misma. Si vamos a la consola vemos que tenemos un objeto de tipo cliente, porque así se llama la clase, y hereda del el prototype, que es el objeto primitivo en JavaScript. Muy bien, para hacer más interesante el ejemplo voy a agregar más propiedades. En este caso podría agregar thisNombre, this.apellido, aquí también voy a agregar el apellido, la dirección también podríamos colocar, dirección y quizás el teléfono. Ok, ya tengo una clase cliente. Voy a crearme una nueva instancia, new cliente, y le voy a enviar estas propiedades: nombre José, apellido Martínez, dirección Avenida 3, teléfono, ejemplo, y saldo 30. Ya tenemos el cliente creado. Y bueno, tenemos exactamente el mismo resultado que teníamos antes, solamente que con más propiedades. En este caso voy a agregar el método. Para agregar un método en JavaScript solamente necesitamos, o en las clases necesitamos colocar el nombre. Es muy similar a lo que sería una función flecha. Por ejemplo, voy a llamar un método obtener nombre completo. Abro paréntesis y abro y cierro llave. Es muy similar a una función, solamente una función flecha, solamente una función llevaría esto, pero aquí en este caso no. Si queremos crear un método asíncrono podemos agregar la palabra async al inicio del método y esto convertiría ya el método en un método asíncrono, pero en este caso no lo voy a crear. Este obtener nombre completo lo que va a hacer es retornar, y aquí viene otro concepto importante, y es que para acceder a las propiedades internas de una clase, o más bien de un objeto, utilizamos la propiedad this. This hace referencia al objeto que estamos trabajando. En este caso, si yo ejecuto this en el navegador, o sea en la consola de JavaScript, me va a retornar el objeto global o el primer objeto del navegador, que es Windows. Y Windows tiene muchísimas más propiedades y tiene su proto y demás. Hace referencia al objeto global. Sin embargo, como estamos en el contexto del cliente, this haría referencia a esta clase. Entonces cuando colocamos this punto tenemos acceso a todas las propiedades, incluso este nuevo método. En este caso yo lo que quiero hacer es un return del nombre completo. Para eso podría agregar una especie de backticks y hacer un return utilizando estos template string de this.nombre this.nombre y this.apellido. Con esto ya tenemos una clase. Para poder utilizar esta clase, lo único que tenemos que hacer es, voy a copiarme esto de aquí, instanciar la clase, y una vez que tengamos la instancia de la clase podemos utilizar la sintaxis de punto cliente 1 punto, accedemos su propiedad, o en este caso su método, obtener nombre completo, y como al final un método es una función, abrimos paréntesis y ya estaríamos ejecutando esta función. Si vamos al navegador vemos que nos retorna: hola, mi nombre es José Martínez. De esta manera estamos creando una clase. Y adicional, algo interesante es que en el proto se van añadiendo las propiedades o los métodos que hemos construido. Anteriormente solamente estaba este constructor, sin embargo, como agregamos ahora un nuevo método, ahora tenemos en el proto el obtener nombre completo, y aún sigue siendo parte del objeto primitivo, que es el object. Esta es la manera en la que podemos crear digamos, métodos en las clases. También hay otras maneras de crear métodos, que es utilizando las propiedades estáticas.
De hecho, aquí voy a instanciar otros clientes, cliente 2, y vamos a llamarlo María José, que no es un nombre muy común, o bueno, no sé, no es el mejor nombre, pero bueno, voy a copiar esto aquí, cliente 2, obtener nombre. Si vamos aquí, vamos a ver que ahora dice: hola, mi nombre es María José. Bien, así tenemos propiedades dinámicas. Ahora ya estamos creando estos métodos de la clase. También existe otra manera de crear estos métodos, que son los que se llaman static. Para crear un método static o un método estático, es decir, un método público, utilizamos la keyword static seguido el nombre del método. En este caso podría ser mi dirección, obtener dirección. Digamos que quiero mostrar mi dirección aquí, y aquí lo que voy a hacer es un return de this punto, o bueno, podría utilizar este template string para hacerlo más dinámico. Mi dirección es, y para hacer referencia al objeto this.dirección. De esta manera estamos utilizando los métodos estáticos. ¿Cómo podemos utilizar estos métodos estáticos? A diferencia de instanciar la clase y utilizar la notación de punto, es diferente. De hecho, si vemos el cliente en el proto, vemos que no existe este obtener dirección, porque como tal ya no forma parte del proto, sino forma parte de la clase. Para obtener, o más bien para poder utilizar este método, lo único que tenemos que hacer es acceder directamente de la clase. Voy a agregar un console.log aquí abajo, cliente, que es la clase punto obtener dirección. Aquí podemos ver, nos damos cuenta de que no estamos siquiera instanciando la clase, simplemente la estamos llamando y estamos accediendo a ella. Y aquí tenemos mi dirección es undefined porque uno, dos, tres. Bien, volviendo, de hecho me di cuenta de algo que olvidé mencionarle, y qué suerte que mostré este ejemplo, y es que cuando estamos creando clases estáticas perdemos el contexto de la instancia, es decir, del objeto creado cliente. El método estático solamente puede acceder a propiedades de la clase y no de la instancia. Por lo tanto, cuando intentamos acceder a this.dirección no entiende y por eso me retorna undefined. Así que, como nota, cuando utilizamos métodos estáticos no podemos utilizar los métodos o las propiedades internas. Por lo tanto, era por eso que me retornaba que mi dirección es undefined. Sin embargo, este método estático, como bien podemos acceder fuera solamente con el nombre de la clase, nos sirve para otro ejemplo, y es que con los métodos también podemos enviar parámetros como si fuera una especie de función. Ahora voy a cambiar este obtener dirección por presentación, o más bien saludar. En este caso va a recibir un string que va a ser el nombre de la persona que está intentando saludar, y aquí va a retornar el string que diga hola, saludos, y se le pase el nombre y nombre. Y ahora cuando accedemos a cliente.saludar vamos a enviarle el nombre Juan, y en console vemos que dice hola, saludos, Juan. De esta manera obtenemos sabemos cómo pasarle parámetros cuando es un método estático. De hecho, también se podría hacer obtener nombre completo. Si yo aquí agrego, puedo agregar también parámetros, por ejemplo, saludo inicial. En este caso podría ser hola por defecto, y aquí los concatenamos con saludo inicial. Y en obtener nombre completo voy a pasar en lugar de hola, mucho gusto. Guardo y obtengo mucho gusto, mi nombre es José Martínez. Aquí en el segundo obtengo hola, mi nombre es María José, porque si bien no le estoy pasando nada, pero vamos a colocarle un placer. Y obtenemos mucho gusto, mi nombre es José Martínez, un placer, mi nombre es María José. De esta manera es como se crean las clases en JavaScript.
y en las clases, cómo se crean los métodos en las clases.